Muy bien, chicos y chicas, seguimos avanzando entonces ahora con la letra E. El temario indica que la tercera tarea lectora de la habilidad interpretar consiste en elaborar inferencias a partir de marcas textuales que permitan construir el significado local y global del texto. Por lo tanto, vamos a sintetizar todas esas ideas y vamos a llamar a esta tarea lectora inferir. Y lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la etimología de la palabra inferencias, ya que esto nos va a ayudar un montón a entender de qué se trata esta tarea lectora. En primer lugar, el prefijo in significa dentro de, y fere como raíz significa llevar. Por lo tanto, una inferencia es información que está dentro del texto, pero mucha atención a lo que voy a decir a continuación. Es información que está efectivamente dentro del texto, pero el autor no lo dice explícitamente, sino implícitamente. Según la definición de la Real Academia Española, implícito significa que está incluido en otra cosa sin que lo exprese. Por lo tanto, es todo lo contrario a lo explícito que veíamos para la habilidad localizar información en un orden textual, literal o explícito, en que el autor lo expresa claramente, ¿te acuerdas? En este caso, la información también está contenida de una manera implícita. No se expresa, pero sí que está ahí. El proceso cognitivo de inferir información es un proceso lógico, 100% lógico. Es decir, vamos a sacar una conclusión a partir de la información que nos entrega el texto, pero no podemos sacar conclusiones con información que no entrega el texto. En ese caso, estaríamos frente a una sobreinferencia. Sobreinferir sería sacar conclusiones sin un respaldo en una marca textual. Es como que estamos suponiendo o nos estamos inventando información sin suficiente respaldo. Por lo tanto, atención a la segunda idea de esta descripción. Esas inferencias se realizan a partir de marcas textuales. Estas son las que permiten construir significado, por lo tanto, construir una interpretación, como veíamos en el video anterior, en un orden local, en primera instancia local. Esto significa que la información que vamos a inferir puede estar contenida, por ejemplo, en un párrafo o en una sección del texto. Y la pregunta nos va a indicar en el párrafo, en la sección, en este segmento, cómo también estas inferencias pueden estar en un plano global, por lo tanto, en todo el texto. Y aquí es donde puede ser mucho más complejo el proceso de elaborar la inferencia, porque tienes que sacar una conclusión a raíz de todo lo que se entrega en el texto. Por lo tanto, nos cuesta encontrar las marcas textuales exactas. Es una de las habilidades más complejas que hay, es cierto. Sin embargo, no es una habilidad imposible. Es una habilidad muy lógica que una vez que entrenas tu cerebro a reconocer esa información, el proceso de inferir se vuelve mucho más sencillo. Por lo tanto, a partir de toda la información que nos entrega el texto, el autor va a dejar algunos espacios en blanco que se le llaman. Es decir, información que no entrega, pero que sí está contenida en la información que entrega. Y en este caso es donde entra el rol del lector. El lector o lectora se vuelven clave para la inferencia, porque si es que el autor no te entrega esta información, deja estos espacios en blanco, es el lector o lectora el encargado de construir ese significado, de completar los puntos en blanco. Lo que no dice el autor nace desde la experiencia del lector, desde el conocimiento del mundo que tiene el lector. Solo de esa forma se puede ir construyendo el significado de la totalidad del texto, mientras el lector esté participando activamente, interpretando la información y completando los espacios en blanco que deja el autor, por lo tanto, haciendo inferencias de la lectura. Vamos a verlo con un ejemplo que no es de la PAES, es un ejemplo sencillo para que te des cuenta de la lógica que está detrás. Mira, vamos a leer. Quiero que pienses primero en qué está pasando en tu cerebro a medida que vas leyendo, que estés consciente. Recuerda la metacognición. Dice así: durmió plácidamente toda la noche. Cuando despertó, buscó a su esclavo para que le sirviera desayuno. Se le acercó ronroneando y pasando su enorme cola peluda por la cara del hombre. Entonces, seguramente en un comienzo, cuando comenzaste a leer, vale, durmió plácidamente toda la noche, tú dices, perfecto, no sé quién es,
Me imagino, por ejemplo, una persona. Normalmente buscamos la relación con los personajes asociados a seres humanos, a personas. Si no conoces la palabra plácidamente, podrías inferir su significado a partir del contexto en el que se encuentra. Dice que toda la noche, por lo tanto, debe ser algo positivo el dormir plácidamente. Y si no, podrías rastrear la etimología de la palabra, que viene de placer, que por supuesto es algo positivo. Ahora sucede algo en nuestro cerebro cuando leemos la siguiente oración, ¿no? Cuando despertó, buscó a su esclavo. Y aquí nuestro cerebro va a encontrar un montón de ideas, un montón de opciones para poder cubrir ese espacio. ¿Quién es esta persona que se despierta y busca a su esclavo? ¿Qué tipo de persona tiene un esclavo? ¿Debe ser un texto muy antiguo? ¿Debe ser una forma de llamarse simplemente? ¿Será un texto de la antigüedad en la que podemos ver abuso de poder? Y le busca al esclavo para que le sirva desayuno. Por lo tanto, claro, podemos pensar en un mayordomo, podríamos pensar en una relación medio tóxica por ahí. Nuestro cerebro está haciendo inferencias, está completando los significados de acá. Y luego, cuando seguimos leyendo, se le acercó ronroneando, ahí nuestro cerebro capta la información, la interpreta, ¿verdad? La reconoce y completa el espacio en blanco de quién es el personaje que se está despertando y ronroneando. Es un gato. Por lo tanto, eliminamos en nuestro cerebro todas las otras inferencias que habíamos realizado, el abuso de poder, el antiguo Egipto u otro contexto de esclavitud. Y luego la enorme cola peluda nos ayuda a confirmar la predicción que acabamos de realizar de que acá se trata de un gato y que este esclavo es el hombre. Y es una manera divertida de ver la perspectiva de un gato, ¿no? Que son tan independientes y que le exigen normalmente a sus amiguitos, a sus compañeros de vida, que los atiendan. Por lo tanto, aquí ya todo tiene sentido, estamos interpretando la información. Recuerda que esa es la habilidad, y la tarea lectora que realizamos fue inferir, completar los espacios que el texto no nos decía. En ninguna parte dice, este es un gato. Explícitamente, en ninguna parte del texto dice la palabra gato. Sin embargo, nosotros construimos el significado a partir de marcas textuales, que en este caso van a ser el ronronear y la cola peluda. Y te recuerdo nuevamente que la tarea lectora de inferir es parte del proceso de varias otras tareas lectoras que están ocurriendo a la par. Estamos relacionando la información en el mismo párrafo, lo que se contiene arriba del despertar y del buscar al esclavo, con la parte que está abajo en que nos indican de la cola del ronroneo. Estamos interpretando la información, buscando el sentido y por lo tanto construyendo significado a partir del texto. Perfecto, continuamos entonces ahora con las preguntas de inferir. Aquí es bastante fácil de reconocerlas, no vamos a tener más complicaciones porque son palabras clave las que tienes que encontrar en el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, en el primer caso dice, del fragmento anterior se puede inferir que, la palabra clave que vamos a encontrar acá, prácticamente en todas las preguntas que evalúan esta habilidad de interpretar a través de la tarea lectora inferir, es con la palabra inferir, así explícito, ¿vale? El segundo ejemplo, de la lectura del primer párrafo es correcto inferir que, nuevamente la misma palabra clave. Tercer ejemplo, de la lectura del último párrafo se puede concluir que, atención, que cuando aparezca la palabra concluir, se va a utilizar como sinónimo de inferencia. Tomando las pistas textuales, las marcas textuales del texto, yo concluyo una información que es la construcción de un significado, en otras palabras, una inferencia. Siguiente ejemplo, del texto se desprende que, también mucha atención a la palabra desprenderse. Significa que lo puedo sacar del texto. Es otro sinónimo de realizar una inferencia. Por último, pero no sé qué tan actual dentro de la nueva PAES estará este concepto que en la PSU y en la PDT salían, o por lo menos lo trabajábamos mucho más, que es el verbo colegir. Es otro sinónimo de inferir, de concluir, de desprender, que en varios casos el DEMRE lo utilizó. No sé ahora si la nueva PAES lo seguirá utilizando, pero por si acaso es bueno que te lo aprendas. Que sepas que si es que aparecen algunas de estas palabras clave, inferir, concluir, desprender, colegir, significa que la respuesta no va a encontrarse en un plano explícito, sino que es una información que tú tienes que construir a partir de marcas textuales y siguiendo una conclusión lógica, un pensamiento, un proceso lógico del análisis de la información contenida en el texto.
Ejemplos de preguntas de inferir en el texto de Mafalda. La pregunta 44, por ejemplo, dice, de la lectura del quinto párrafo, ya nos está ubicando en una sección, ya nos localiza, nos ayuda mucho a eso, se concluye que la tira cómica Mafalda. Por lo tanto, tenemos la palabra clave se concluye, sabemos que lo que tenemos que hacer es una inferencia. Si te fijas aquí, la tira cómica Mafalda aparece entre comillas. ¿Te acuerdas que había una diferencia entre lo que es la historieta y el personaje, por otro lado? Entonces, en este caso, nos vamos al párrafo quinto y buscamos la información sobre la tira cómica y vemos qué inferencias podemos realizar que sean lógicas y que se encuentren contenidas en alguna de las alternativas de esta pregunta. Otro ejemplo del texto Mafalda es la pregunta 46. Dice, de la lectura del sexto párrafo, es correcto inferir que las tiras de Mafalda, por lo tanto, esta es otra inferencia local, nos lleva a una parte del texto en particular, el párrafo 6 en este caso, nos deja conocer la palabra clave, inferir, y nuevamente respecto de las tiras de Mafalda con las comillas que nos hace diferenciarlo del personaje. Un tercer ejemplo por aquí del texto de Martín Rivas nuevamente es la pregunta 59 en la que se indica a partir del fragmento leído, por lo tanto de manera global, ¿verdad? Todo el texto, el fragmento leído, se infiere que los personajes, una vez que terminas de leer el fragmento de Martín Rivas, puedes realizar una conclusión de la actitud de los personajes. Eso sería una inferencia para la pregunta 59. Vamos a revisar ahora la estrategia de inferir. Comenzamos como en los casos anteriores leyendo el texto, idealmente de forma súper consciente. En segundo lugar, vamos a leer la pregunta e identificar la habilidad que en este caso es inferir a través de las palabras clave que te acabo de mostrar y de cómo se construye el enunciado de este tipo de preguntas. Nos vamos a localizar la sección en la que se encuentra, ya sea de manera local o de forma global. Vamos a encontrar las marcas textuales que nos van a ayudar a respaldar nuestra inferencia. Por ejemplo, en la pregunta 44, recuerda que nos mandaba específicamente al quinto párrafo, por lo tanto, una pregunta de inferencia local. Vamos a fijarnos solamente en la sección que nos indica la pregunta. Y la inferencia es sobre la tira cómica, por lo tanto, vamos a buscar en este caso que el contexto en el que se habla de Mafalda como tira cómica es esta partecita de acá. A pesar de que el personaje es el mismo protagonista de la tira cómica, la información contenida en estas secciones está hablando por un lado del personaje ficticio, en este caso que retrató y opinó, y por otro lado aquí están hablándonos sobre la tira cómica. Por lo tanto, para hacer una inferencia correcta, tratemos de enfocarnos efectivamente dónde nos está entregando la información el autor para completar ese espacio en blanco. A continuación vamos a leer las alternativas y vamos a reconocer los distractores que, mucha atención, por un lado los distractores de la habilidad inferir pueden ser frases u oraciones explícitas del texto. Si la respuesta aparece explícita, por lo tanto no es, ya que lo que nos está pidiendo es que construyamos un significado nuevo. Y por otro lado, si no tenemos suficientes marcas textuales para respaldar la respuesta, sería otro caso de un distractor. Muy bien, vamos entonces a analizar aquí las alternativas. Primero nos vamos a fijar en el verbo. La tira cómica incorporó simpleza y profundidad, revolucionó las temáticas del cómic, participó de varios acontecimientos, restó seriedad a eventos o ironizó respecto de la vida. Recordemos que en el segmento que hemos seleccionado dice, según opinan los expertos, con Mafalda el género de la historieta pasó de lo social a lo psicológico. Por lo tanto, el verbo acá es pasó de lo social a lo psicológico. La alternativa A dice, incorporó simpleza y profundidad al cómic social. Entonces, vamos a destacar la palabra cómic social por aquí. Vamos al texto. La idea de simpleza y profundidad está en la tercera oración. Con una exacta dosis de simpleza y profundidad, Mafalda se convirtió en el personaje de la historieta que más significa hoy para los argentinos. Entonces, la idea de simpleza y profundidad viene asociado a la niña, al personaje de la historieta, y profundamente conectado con la idea de los argentinos. La idea del cómic social, por otro lado, se encuentra en la oración anterior.
en esta idea de que se pasó de lo social a lo psicológico. Por lo tanto, en primer lugar, sí, son parte del mismo párrafo, son ideas secundarias que están en base a una idea principal. Sin embargo, la alternativa A es una construcción entre una oración y otra de distintos sujetos. Uno es el personaje y otro es la tira cómica. En este caso vamos a eliminar esa alternativa. La alternativa B revolucionó las temáticas del cómic tradicional. Aquí podemos ver que efectivamente en el párrafo que hemos seleccionado, la segunda oración nos está hablando específicamente de la historieta como género, y el verbo pasó de lo social a lo psicológico nos indica una evolución del cómic, ¿verdad? Un cambio, pasar de enfocarse directamente en lo social, en temáticas sociales, para profundizar un poquitillo más allá en aspectos psicológicos. Por lo tanto, esa idea sí que calza muy bien con una revolución de temáticas del cómic tradicional. Asociamos cómic tradicional a la idea más social y la revolución a lo psicológico gracias al verbo pasar, que indica la transición, la revolución. Por tanto, podríamos decir de momento que sí, pero para no arriesgarnos vamos a leer las siguientes alternativas. La C participó de varios acontecimientos internacionales. En el párrafo que estamos estudiando, la primera oración es Mafalda como personaje, quien opinó y retrató de todos estos temas: la guerra de Vietnam, la carrera espacial, el movimiento tercermundista, etcétera, etcétera. Todos ellos podrían ser considerados efectivamente temáticas internacionales, como acontecimientos internacionales, como aparece en la opción. Sin embargo, opinó y retrató no tienen que ver con participar, o sea, son verbos totalmente distintos. Una cosa es que desde afuera yo entrego mi punto de vista, mi perspectiva sobre una temática internacional, y otra es que yo participe activamente en ellas. Primera idea. Y segunda idea es que todos estos acontecimientos internacionales están en la oración de arriba, referidos al personaje y no a la historieta. Por lo tanto, esta alternativa tampoco nos convence y la vamos a eliminar. La alternativa D restó seriedad a eventos de relevancia como las guerras. Restar seriedad significa que se rió de eventos que eran serios, ¿verdad? De eventos importantes, de relevancia, como una guerra, por ejemplo. En el caso de hacer esa inferencia, tendríamos que tener alguna marca textual que nos indique esa falta de importancia. Y en el contexto en el que se encuentra, en realidad solo menciona los acontecimientos internacionales diciendo que los retrató y opinó, pero en ninguna parte se indica o se da algún indicio que nos permita inferir que le restó importancia. Por lo tanto, esa alternativa podríamos hacer una sobreinferencia con ella y pensar que al opinar sobre estos eventos como guerras, entonces les resta importancia. O tal vez estás asociando una historieta como un género que se permite ese tipo de prácticas, como de restar seriedad, porque lo puedes ver asociado a una caricatura, tal vez algo más infantil, pero justamente sería sobreinferir porque no tenemos información en el texto que nos respalde. Por lo tanto, tampoco. Y por último, la alternativa E ironizó respecto de la vida cotidiana de los argentinos. Una ironía es una forma de expresión en la que expresas lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Por lo tanto, decir lo contrario de la vida de los argentinos, respecto de la vida cotidiana de los argentinos. A ver, que si miramos en el texto, la idea de los argentinos aparece en la última oración diciendo que Mafalda significa mucho para ellos, como personaje de la historieta, no como la historieta en sí en primer lugar. Y en segundo lugar, la idea de ironizar, pues tampoco tenemos ninguna marca textual que nos ampare. Retratar y opinar no es sinónimo de ser irónico, que además ser irónico tiene una intención comunicativa, muchas veces crítica y un efecto en el lector. En este caso no podríamos inferir esa información, nos faltarían marcas, nos faltarían pistas y definitivamente estamos frente a una sobreinferencia, por tanto la vamos a eliminar. Vamos al quinto paso, corroboramos otra vez y seleccionamos. Entonces, con todas las ideas de la primera oración, yo me puedo dar cuenta que Mafalda está hablando de distintos temas internacionales, tanto psicológicos como también sociales en este caso. La segunda idea es que los expertos en la historieta indican que con Mafalda el género pasó de lo social a lo psicológico, y la tercera idea se enfoca en el personaje de Mafalda
y que con su dosis de simpleza y profundidad significa mucho para los argentinos. Por lo tanto, en este contexto yo puedo concluir, sacar una inferencia, rellenar un espacio y decir que Mafalda es un cómic importante que cambió lo que entendíamos normalmente por una historieta y la evolucionó, la revolucionó por medio de las temáticas que trataba, de la forma en la que opinaba y retrataba todos estos temas. Entonces pasó a un ámbito mucho más psicológico. Concluyo, por lo tanto, que efectivamente la tira cómica Mafalda revolucionó las temáticas del cómic tradicional. Siguiente ejemplo, pregunta 46 de la lectura del sexto párrafo. ¿Es correcto inferir que las tiras de Mafalda? Nuevamente, inferencia local, nos vamos a situar en el sexto párrafo. Por lo tanto, localizamos la sección por la que se nos está preguntando y nos enfocamos solamente en una inferencia local del sexto párrafo. Y nos damos cuenta que la pregunta es sobre la tira o la historieta o cómic Mafalda. Vamos a leer entonces el sexto párrafo para entender mucho mejor la pregunta y encontrar la mejor respuesta. La respuesta correcta en realidad. Dice, Quino ha declarado en múltiples ocasiones que estaba sorprendido por la repercusión que han tenido sus dibujos en países tan diferentes a su país natal como Japón o Estados Unidos. Dijo en declaraciones al diario El Mundo de España que las tiras de Mafalda están sembradas de tópicos argentinos. Lo cierto es que con el paso del tiempo, esta historieta protagonizada por una niña rebelde y tierna, junto a su singular grupo de amigos, se ha convertido en un objeto de culto, no solo en su país natal, sino en muchos países alrededor del planeta. Entonces, por aquí vamos a destacar los dibujos, se está hablando de acá, las tiras cómicas se está hablando por acá, y la historieta por acá. Las tres oraciones que componen este párrafo tienen como sujeto temático la tira cómica Mafalda, utilizando sinónimos como sus dibujos, las tiras de Mafalda o esta historieta, nos orienta a sacar una conclusión sobre Mafalda como historieta. Una vez que tenemos localizada la sección y reconocidas las marcas textuales, vamos a leer las alternativas y a reconocer los distractores. Primero nos vamos a enfocar en los verbos, que son siempre súper importantes en las alternativas. Entonces, podemos inferir que las tiras de Mafalda mantienen su vigencia, han modificado tópicos propios, abordan temáticas localistas, poseen un componente universal o expresan preocupaciones. Vamos a analizar entonces una a una las alternativas. La alternativa A indica que las tiras de Mafalda mantienen su vigencia en el tiempo debido a la ternura y a la rebeldía que caracterizan al personaje. Vamos a destacar por aquí la idea de ternura y rebeldía y vamos a ver si es que en el párrafo 6 aparecen estas ideas. Efectivamente por aquí, protagonizada por una niña rebelde y tierna. En el contexto en el que aparece la idea de Mafalda como una niña rebelde y tierna, es para indicar que se ha convertido en un objeto de culto en muchos países alrededor del mundo. Pero no aparece la idea de la vigencia en el tiempo. Es decir, en este párrafo, incluso en las dos oraciones anteriores, previas a la que yo acabo de leer, donde está contenida la marca textual de la niña rebelde y tierna, por aquí habla de la repercusión de los dibujos, aquí habla de que puedan entenderla en otras culturas, y como decíamos antes, aquí se indica como objeto de culto en distintas partes del mundo. De vigencia no dice absolutamente nada, no hay marcas textuales que me ayuden a hacer esa inferencia, o que sea justamente la ternura y rebeldía de Mafalda las que le entreguen la vigencia a la historieta. Por lo tanto, la vamos a eliminar. La alternativa B, las tiras de Mafalda han modificado tópicos propios de países muy diferentes a Argentina, como Japón o Estados Unidos. Vamos a destacar por aquí las ideas Japón y Estados Unidos, que efectivamente aparecen en el sexto párrafo por el que se nos está preguntando. Aparecen justamente en la primera oración para indicar lo sorprendido que estaba Quino, su dibujante, por la repercusión que tenían los dibujos en países distintos a su país natal, que es Argentina, y ahí es donde indica los ejemplos de Japón o Estados Unidos. Entonces el texto no nos deja ver necesariamente que se hayan modificado los tópicos propios de los países distintos a Argentina. Modificar los tópicos sería que, como que gracias a la lectura de Mafalda, otros países como Japón
y Estados Unidos han comenzado a hablar de otras temáticas, han cambiado sus tópicos propios. Y pues en el contexto en el que estamos leyendo, lo que dice es que Quino se sorprende de la repercusión que tiene, por lo tanto que sí que los entienden, no que esté cambiando los tópicos propios de estas culturas. Por lo tanto, tampoco es nuestra alternativa correcta, no es una correcta inferencia y no la vamos a considerar. La alternativa C abordan temáticas localistas desde una perspectiva ingenua pero rebelde, lo que asegura su éxito en otros países. Vamos a analizar esta alternativa entonces. La idea de temáticas localistas sería que Mafalda trata de temas profundamente argentinos. En el párrafo, efectivamente, las palabras de Quino dice de manera literal que las tiras de Mafalda están sembradas de tópicos argentinos y que justamente es eso lo que le llama la atención, que cómo lo pueden entender en otros países. La idea de la perspectiva ingenua pero rebelde la podríamos obtener de la siguiente oración, ¿verdad? Aquí, rebelde y tierna, tendríamos que relacionar ternura con ingenuidad. Bueno, pero esta información aparece en la siguiente oración y además dice que esto es lo que asegura el éxito en otros países. La perspectiva ingenua y rebelde de Mafalda sobre temas profundamente argentinos son los que aseguran que a otros países les guste Mafalda. Sin embargo, justamente a raíz del sexto párrafo, las inferencias que podemos ir haciendo es que las temáticas de Mafalda les interesan a Japón y Estados Unidos no porque sean necesariamente argentinas, sino porque las pueden entender en otras culturas. Aquí tú tienes que decir, bueno, ¿y por qué las pueden entender en otras culturas? ¿A qué se debe? No se debe necesariamente a la rebeldía y ternura o ingenuidad de una niña. Tiene que ser a través de los tópicos, que tal vez no son tan argentinos como Quino piensa, ¿no? Porque por algo tienen tal repercusión. Por lo tanto, no es esta la idea que nos ayuda a asegurar el éxito de Mafalda en otros países, no es una mirada localista argentina. La alternativa D dice que poseen un componente universal que les permite despertar una fascinación en realidades y culturas diversas. Aquí está interesante porque este componente universal es una idea que no aparece en el texto, es un significado que se ha construido, que podríamos sacar perfectamente como una conclusión a raíz de la sorpresa de Quino frente a la repercusión de los dibujos en otros países, a que estén sembrados de tópicos argentinos pero que igual los entienden en otra cultura, y que se ha convertido en un objeto de culto en varios países alrededor del planeta. Por lo tanto, sí podemos inferir o concluir que Mafalda tiene un componente universal que lo hace que otras culturas como Japón y Estados Unidos u otros países, muchos países alrededor del planeta, puedan entender y disfrutar de Mafalda, a pesar de ser argentina. Hay algo que trasciende. Por lo tanto, la verdad es que esta alternativa nos tienta mucho, la vamos a dejar marcadita ahí. Despertar la fascinación es una idea interesante en la alternativa. Y pues ahí la vamos a tener. Vamos a leer de todas maneras la alternativa E. Expresan preocupaciones típicamente argentinas que resultan atractivas para otras culturas. Sería entonces que los japoneses y los estadounidenses se interesan por estas ideas de Argentina, que les resulten atractivas. Sin embargo, como ya hemos dicho, para descartar las alternativas anteriores, es que no es que se trate de Mafalda como argentina, no es una idea localista lo que la hace trascender. La fascinación, el interés de otros países no está necesariamente por los tópicos argentinos. Tendríamos que tener más pistas en el texto que nos indiquen esos tópicos concretos de Argentina y cómo le llaman la atención a otras latitudes del planeta. En este caso, la inferencia correcta, la conclusión correcta a la que podemos llegar completando los espacios que nos deja el autor es la idea del componente universal. Entonces vamos a corroborar, vale, y marcamos, seleccionamos la alternativa correcta. Y llegamos al último ejemplo de inferir, la pregunta 59 del texto de Martín Rivas. Te recuerdo que en este caso es a partir del fragmento leído, es decir, de todo el texto. Tenemos que buscar marcas textuales, en todo el texto, específicamente sobre los personajes.
Por lo tanto, las marcas textuales que tenemos que encontrar tienen que ser referidas a los personajes que componen este texto literario. Te recuerdo que el personaje principal es Martín Rivas, que llega a la plaza, que se interesa en los botines, ¿verdad? Que se quiere probar botines, y comienzan a llegar distintos personajes que son vendedores de calzado. Por ejemplo, por aquí contestó el hombre, añadió el vendedor, le decía uno, añadía otro, le murmuraba un tercero al oído, los demás, por aquí arriba, los vendedores y todas las ideas de aquí que son lo que dicen los vendedores. Todas esas marcas textuales me tienen que ayudar a sacar una conclusión sobre los personajes que componen este relato. Entonces, estoy hasta ahí, identifiqué la habilidad, aparece la palabra clave, ¿vale? Se infiere. Localicé la sección, tengo algunas marcas textuales, todas ellas referidas a los personajes, cómo se comportan en el relato. Por lo tanto, ya me voy a leer las alternativas y a reconocer los distractores. Yo siempre recomiendo fijarnos en los verbos que construyen las oraciones. Por ejemplo, aquí los personajes valoran, acá se relacionan entre sí, aquí desean mejorar su posición, aquí se valen de la apariencia, aquí actúan movidos por... Entonces, esa idea tiene que ayudarnos de alguna forma a sacar la mejor inferencia, el verbo que mejor se adapte al contenido y a las marcas textuales. Bien, vamos analizando entonces una a una las alternativas. La alternativa A dice que los personajes valoran a las personas de acuerdo a los modales con que actúan. Aquí el distractor podría estar en los modales con que actúan. Los personajes en el relato leído efectivamente tienen modales, tienen un cambio en sus modales. ¿Recuerdas que primero eran amables cuando estaban vendiendo y luego eran más groseros una vez que Martín no quería comprar los botines? Por lo tanto, esa idea te podría llevar a pensar que los personajes valoran, en este caso a Martín Rivas, por ejemplo, de acuerdo a los modales con que actúan. Sin embargo, son los vendedores los que están actuando frente a Martín Rivas y los modales de Martín Rivas, pues en realidad son en todo momento bastante neutros, por decir. Mira, a ver los botines, dijo Martín, y luego por acá arriba cuando dice compraré en otra ocasión. Eso es todo lo que dice Martín Rivas. Los vendedores, en cambio, sí que tienen otros modales. De los vendedores sí que podemos sacar muchas más conclusiones. Por lo tanto, los vendedores no están valorando a las personas de acuerdo a los modales con los que actúan, sino a la decisión de comprar o no los botines. Esta alternativa no es la correcta. En el caso de la alternativa B, dice que los personajes se relacionan entre sí buscando la aceptación de los demás. Aquí el distractor es buscar la aceptación de los demás. Podríamos asociar esta idea a Martín Rivas cuando está pensando en los zapatos. Aquí pensó que un par de botines de charol le haría mejor figura en la elegante familia que lo admitía en su seno. Entonces el personaje principal se está haciendo la idea de que comprar un nuevo par de zapatos podría hacerle mejor figura, podría estar mejor en su apariencia respecto de la familia que lo está acogiendo. Sin embargo, a raíz de esa idea, no necesariamente podríamos concluir, interpretar que los personajes necesariamente estén en todo momento buscando la aceptación de los demás, porque en este caso, ¿qué pasa con los vendedores, por ejemplo? Que también son personajes en el texto y que no están buscando la aceptación de los demás, sino que están buscando vender sus zapatos. Por lo tanto, esa alternativa tiene distractores que nos permiten descartarla. La alternativa C dice que los personajes desean mejorar su posición social a través del uso de accesorios. Es una alternativa, vamos a destacar el uso de accesorios, relacionando al personaje Martín Rivas con la misma marca textual de aquí, el hecho de que él quiera mejorar su figura en la elegante familia, pero nos pasa nuevamente que no estamos considerando a los vendedores, quienes están buscando vender zapatos para mejorar su nivel social, su posición social, y no necesariamente usar los accesorios. Por lo tanto, tampoco es una inferencia correcta, no nos permite tomar a todos los personajes del texto y la vamos a descartar. La alternativa D indica que se infiere que los personajes se valen de la apariencia para determinar el nivel social de las personas. Por lo tanto, aquí vamos a destacar las palabras apariencia, que significa cómo luce alguien físicamente, externamente, superficialmente hablando,
y que esa apariencia física nos ayudará a determinar el nivel social de las personas. Vamos a mirar si es que en el texto tenemos marcas textuales que nos permitan sustentar esta inferencia. En primer lugar, comencemos con el protagonista. Martín Rivas, en el párrafo 3, aquí te voy a indicar marcando, le dicen un par de botines de charol, patrón, y luego en el párrafo 4. Estas palabras despertaron en su memoria el recuerdo del lustroso calzado de Agustín y sus recientes ideas que le habían hecho salir de la casa. ¿Te acuerdas que aquí ya teníamos que hacer una inferencia, ya teníamos que completar un espacio para imaginarnos, para poder entender qué son estas recientes ideas que lo hicieron salir de la casa y llegar a la plaza? Esa información no la tenemos, pero la podemos construir. Por ejemplo, aquí es importante ver el adjetivo calificativo del calzado, que es lustroso. Quiere decir que está bien lustradito, está bien brillante. Continúo leyendo por aquí. Pensó que con un par de botines de charol haría mejor figura en la elegante familia que lo admitía en su seno. Por lo tanto, efectivamente aquí el personaje principal se está dejando llevar por las apariencias, que tal vez si tiene un botín más lustroso, más bonito, un zapato de charol, así como el que tiene Agustín, tal vez podría ser mejor figura en la elegante familia, perdón. Entonces sí, Martín Rivas cumple con la característica de la alternativa D, en la que los personajes se valen de la apariencia para determinar el nivel social de las personas. Ahora, respecto de los vendedores, que también son personajes, en este caso son personajes secundarios, vamos a ver que al comienzo pues no les molesta nada ver la apariencia de Martín. Sabemos que es una persona que no necesariamente se ve muy elegante, por decirlo así. Por ejemplo, por aquí tenemos una pista que Rivas se sentó lleno de confianza y se despojó de su tosco botín. Tosco botín es grande, no necesariamente elegante, no necesariamente lustroso, por lo tanto podríamos hacer ahí una comparación entre Agustín y entre Martín. Pero los personajes, los vendedores, en este caso, como que no les importa cómo luce físicamente, igual se le acercan y le quieren ofrecer su mercancía. Sin embargo, ya hacia el final, cuando los vendedores se enteran que Martín no les piensa comprar porque no tiene dinero, ellos sí asocian la apariencia física de Martín con su situación social, con su estrato social. Y las pistas las tenemos por aquí. Para el caso que tal vez ni tiene plata y como que tiene traza de futre pobre, hombre. Entonces, en estos comentarios de los personajes, también podríamos inferir, podríamos concluir que tanto el personaje principal como los personajes secundarios se valen de la apariencia para determinar el nivel social de las personas. Esta alternativa está tentadora, le vamos a hacer un ticket considerándola de momento. Y de todas maneras vamos a leer la alternativa E, la última. Dice que los personajes actúan movidos por el interés y el deseo de lograr sus objetivos. Esta alternativa queda muy bien con los vendedores de la plaza, ya que ellos efectivamente actúan movidos por el interés y el deseo de lograr sus objetivos, y esto lo podemos ver porque al final, cuando nos damos cuenta que no van a conseguir su objetivo de vender el botín con Martín Rivas porque este no tiene dinero, por lo tanto ya no están motivados y ya pueden dejar de perseguir a Martín Rivas. Por lo tanto, sí podríamos concluir que actúan movidos por el interés y por el deseo de lograr sus objetivos. Sin embargo, ¿qué ocurre con el protagonista? ¿Qué ocurre con Martín Rivas? ¿También él actúa movido por el interés y el deseo de lograr sus objetivos? Tendríamos que pensar, bueno, cuál es el interés de Martín Rivas y cuáles son sus objetivos, ¿verdad?, en este fragmento. Por medio de una lectura atenta podríamos reconocer que en este fragmento de la novela no nos queda suficientemente claro cuál es el interés de Martín Rivas. Sabemos que se fue a dar una vuelta a la plaza por alguna discusión, algún mal recuerdo, ¿verdad?, que tuvo con Agustín. Sin embargo, aquí en la plaza más que nada se nos está describiendo una escena en la que se le acercan los vendedores de zapatos, pero no sabemos sus intereses o sus objetivos. Por lo tanto, no podríamos determinar que esta alternativa, la E, sea correcta tanto como para el personaje principal como para los secundarios. Y si la comparamos con la alternativa D resulta mucho más completa. Por lo tanto, vamos a descartar la alternativa E, vamos a corroborar otra vez y vamos a seleccionar la alternativa correcta, que en este caso sería la D. Y eso sería todo por los ejemplos de la habilidad de inferir local e inferir global.
Y bien, eso sería todo por las inferencias, la tarea lectora, una de las tareas lectoras más complejas pero más interesantes que hay en la comprensión lectora. Recuerda que, al igual que las otras habilidades, la habilidad de interpretar haciendo inferencias, se debe desarrollar, debes practicar muchas veces y debes asegurarte que siempre hay marcas textuales suficientes para permitirte construir ese significado. Si no hay marcas textuales, o si las marcas se encuentran en otros contextos distintos al que te está señalando la pregunta, entonces no es una buena inferencia o es una sobreinferencia. Espero que los ejemplos te hayan gustado, que te hayan servido, que hayas aprendido y vamos a continuar en el siguiente video con la letra F. Nos vemos.